En este video veremos la relación que existe entre el entendimiento de los dos pactos de que Pablo habla en Gálatas 4:24 y la solución bajo el nuevo pacto de la fe del problema que tenemos de que el pecado que mora en mí. Padre, de una manera sencilla, yo hago una oración delante de tu presencia. Yo sé que tú siempre me escuchas. Y yo te ruego que las personas indicadas y que tengan esta necesidad, sus ojos les sean abiertos para que puedan ver y comprender estas escrituras. En el nombre de Jesús. Como he compartido anteriormente, la secuencia de estos videos en este canal nos está llevando a la solución en nuestras vidas del problema que nos encontramos en Romanos 7:20 y del que he venido hablando en videos anteriores, de que el pecado que mora en mí. Ya hice un video completo de ese verso y sugiero que lo escuche en este mismo canal. Pero me encontré también con la necesidad de que como creyentes comprendamos lo que el apóstol Pablo llamó los dos pactos en Gálatas 4:24 y la relación de eso con el objetivo de vencer el pecado que mora en mí, como hemos visto y como seguiremos viendo hoy. Pero quiero decir un par de cosas. Una es que revisando mis notas es imposible terminar con este tema en este video, así que seguiré con más detalles acerca de esto en los próximos videos. Otra cosa que quiero decir es que yo estoy aquí compartiendo información bíblica, pero yo como ser humano también tengo mis luchas con el pecado como cualquier otra persona. No estoy aquí con pretensiones de ser el gran espiritual o como alguien que no peca. Yo he cometido en el pasado, hermano, mis propios errores por los cuales sigo pagando. Duele mucho, pero la misericordia de Dios, y siendo Él un Dios que siempre está dispuesto a darnos más oportunidad, aquí estoy, hermano, por su misericordia y su gracia. Así que no soy ni pretendo ser superior a nadie, sencilla y simplemente estoy compartiendo información que es el resultado de mis estudios e información que yo creo que será de bendición y de edificación. En relación al pecado que mora en mí, que ya vimos un video completo de eso, que así se llama, de Romanos 7:20, eso ya lo vimos. Pero en relación a eso, ya vimos que aunque el Espíritu de Yeshua vino a nuestros corazones desde que creímos, que aunque ya fuimos justificados delante del Eterno en nuestros espíritus humanos, que aunque ya somos santificados en nuestros espíritus, que aunque nuestros nombres ya están en el libro de la vida, que aunque ya hemos sido perdonados de nuestros pecados presentes y futuros, conforme al libro de Hebreos, que aunque ya somos miembros de la familia de Dios, que aunque ya somos miembros de la ciudadanía de Israel espiritual y muchas otras cosas más, nosotros como creyentes tenemos un problema,
que está descrito en Romanos 7:20, y hay otros versos también, pero eso es nuestra base. Y eso, escritura dice, el pecado que mora en mí. Ya estamos perdonados de ese pecado, pero el problema es que ese pecado todavía mora en mí, no se va. No hemos sido libertados de la presencia del pecado en nuestras vidas, y eso es un obstáculo para que Dios complete su propósito eterno en todos aquellos que llegarán a ser como Jesús. Si queremos fluir con los propósitos más altos y sublimes del Altísimo, debemos disponernos a resolver ese problema del pecado que mora en nosotros. Algo que debemos comprender es que según las Escrituras, ese problema, al igual que muchas otras promesas de la Biblia, como dice en Primera de Pedro 1:13, lo que debemos comprender es que el cumplimiento final, el cumplimiento pleno de vencer el pecado que mora en mí y de resolver el hecho de que la presencia del pecado todavía está en mi vida, se dará completamente, se dará plenamente en lo que la Biblia llama el apocalipsis de Yahshua manifestado en los hijos huíos, según el griego, de Yahweh. Esa palabra en Primera de Pedro 1:13 que dice manifestado es traducido del griego apocalipsis, que literalmente dice en ese verso que esa gracia que estamos esperando, que esperemos completamente en la gracia que vendrá en el apocalipsis de Yahshua, que son las 4 primeras palabras del libro de Apocalipsis en todas las traducciones, en inglés y en español. ¿Y cómo sé yo eso? Porque la revisé una por una, hermano. Si no todas, casi todas. Aquellos que ya oyeron mis videos anteriores saben de qué estoy hablando, pero por amor a aquellos que no entienden esas expresiones como el apocalipsis de Yahshua, voy a decirlo otra vez, por amor a aquellos que no han oído los videos anteriores. ¿Están listos, hermanos, para oír lo que eso quiere decir, lo que quiere decir, a qué me refiero cuando digo el apocalipsis de Yahshua? Todo lo que eso implica, ya lo expliqué en otros videos anteriores, pero aquí va. Preste atención. El apocalipsis de Yahshua, según mis estudios, quiere decir que viene una revelación de Jesús. Apocalipsis, el griego, así quiere decir revelación de Jesús en muchos que serán transformados como Él a la medida de la estatura de la plenitud de Yahshua, revestidos de incorrupción y de inmortalidad para participar en la primera resurrección. Al mismo tiempo, serán ascendidos a los cielos en el rapto, y una vez dentro de los lugares celestiales, con la autoridad que recibieron de Jesús en Apocalipsis 2, 26 y 27, usted puede revisarlo. Estos vencedores de las iglesias arrebatarán de las garras de los principados en los aires la influencia sobre las naciones, en la cosmología sobre las naciones. Eso es la descripción de lo que es el apocalipsis de Yahshua en los huíos de Yahweh. Y entonces, cuando eso suceda, será vencido el nuevo orden mundial. O a ese nuevo orden mundial la Biblia le llama la bestia, que es apresada y preparada para ser quemada por los que llegaron a ser como Jesús, o sea, los vencedores de las 7 iglesias, lo cual también está descrito en el profeta Daniel, capítulo 7. Ahora, para participar en todo eso que acabo de decir, será mejor que seamos encontrados en un proceso serio de acabar con el pecado que mora en mí. Si no, nos lo vamos a perder, hermano. Entonces, estos videos son con la idea de buscar una solución a ese problema. Pero esa solución no se puede hacer bajo el concepto tradicional del antiguo pacto.
el concepto de lo que es el pecado, y lo cual encontramos en la Torá o la ley, donde en primera de Juan 3:4 en el Nuevo Testamento, refiriéndose al Antiguo Testamento o al Tanakh, como le dicen algunos, ahí dice que el pecado es infracción de la ley. Bajo ese concepto no podemos vencer el pecado. Y no estoy diciendo de que eso deja de ser, sino que como veremos, lo que digo es que eso fue elevado a un nivel más profundo o un nivel superior. La escritura dice, pues la ley, o sea, la Torá, en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Como compartí ya en varios videos y como dice la Biblia, ya no estamos bajo la ley. A algunos no les gusta oír eso, pero ahí está en la Biblia, ¿qué vamos a hacer? Y ahora en este nuevo pacto, el concepto de que el pecado es infracción de la ley ya nos quedó corto porque nosotros no estamos viviendo bajo los conceptos del antiguo pacto, sino que hay un nuevo pacto. El concepto de lo que es el pecado debe ser elevado a un nuevo nivel, en donde encontramos, según las Escrituras, una nueva ley. Ya no estamos bajo la ley del antiguo pacto, que es la Torá, sino una nueva ley que es llamada por Pablo en Romanos la ley del espíritu de vida en Yeshua el Mesías, que vamos a revisar en un momento. Bajo esa nueva ley del espíritu de vida en Yeshua, el hecho de que el pecado es infracción de la ley ya no aplica a los que no están bajo la ley y se necesita otra definición más alta de lo que es el pecado. En otras palabras, el hecho de que el pecado sea infracción de la ley es algo externo que no resuelve el problema humano de que el pecado mora en mí. Y si sabemos manejar la ley, podemos observar mandamientos escritos en piedra, pero nuestro corazón no es tratado para escaparnos del pecado. Solo por mencionar un ejemplo de esto que estoy diciendo. Los religiosos judíos, observadores de la Torá, por siglos han tomado ventaja de los mandamientos relacionados con dar carta de divorcio, y lo hacían por cualquier razón, según ellos, para conseguirse una mujer nueva. ¡Qué conveniente! No hacían infracción de la ley, no incumplían la ley, no fallaban a la Torá, porque se mantenían dentro de los parámetros de la ordenanza, pero sus corazones eran perversos y aprovechados de la situación. Pero luego viene Jesús y les arruinó la fiesta, elevando el mandamiento, como vamos a revisar en un momento. A eso me refiero con que el nuevo pacto de la ley del espíritu de vida en Yeshua se necesita un nivel superior de concepto de lo que es el pecado, porque delante de nosotros tenemos un nivel superior de vida espiritual al que Dios nos está llamando en el nuevo pacto. Es por eso que Jesús le dijo a sus apóstoles y discípulos en Mateo 5:20 lo siguiente, y lo voy a poner en pantalla. Porque os digo que si vuestra justicia, le está hablando a los discípulos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, cumplidores de la Torá, no entraréis en el reino de los cielos. Eso dijo Jesús. Ya expliqué en videos anteriores que la expresión de este verso donde dice no entraréis en el reino de los cielos no tiene nada que ver con ser salvo o no, pero no me voy a meter a explicar eso en este momento. Ya hice varios videos explicando acerca de la salvación. Yo sé que los cristianos que me están escuchando no van a tener problemas con asimilar esto que voy a decir, pero nuestros hermanos de las raíces hebreas pueda que sí. Pero
yo tengo un par de preguntas con respecto a eso. ¿A quién le está hablando Jesús en este verso diciéndoles que su justicia debe ser mayor? Bueno, a sus discípulos. Otra pregunta. ¿Y cuál era el reto que Jesús le está haciendo a sus discípulos? Bueno, que su justicia debería ser mayor que la de los escribas y fariseos, si no, no iban a entrar en el reino. ¿Mayor que la de quién? Que los escribas y fariseos. Claramente se está refiriendo a gente que observaba la Torá. Ahora, yo le pregunto a los oyentes, especialmente a aquellos que insisten en guardar la Torá como cristianos, ¿observa usted la Torá, hermano? Bueno, la respuesta será sí, yo observo la Torá. Le iba a hacer otra pregunta, pero ni la voy a hacer, hermano, porque yo ya sé la respuesta. Y la pregunta que iba a hacer es, ¿observa usted fielmente y al pie de la letra toda la Torá? Pero no necesito que me responda, porque yo ya sé la respuesta. La respuesta es no. Nadie obedece fielmente al pie de la letra toda la Torá, empezando porque una gran parte tiene que ver con rituales y oblaciones en el templo, y ya no hay templo desde el año 70. De hecho, nadie ha logrado observar la Torá en 3500 años, y aun cuando tenían templo, ni aun así lo hacían, hermano. Y ahora usted me va a decir que si la observa fielmente. ¿De veras, hermano? El único que ha cumplido toda la Torá es Yeshua, nuestro Salvador, y nosotros debemos comprender eso y asimilarlo en nuestros corazones. Tengo mucho más que decir a nuestros hermanos de las raíces hebreas, pero eso nos desviaría de nuestro tema. Voy a hacer unos videos sobre eso más adelante. Vaya, pero supongamos que hubiera alguno que sí observa fielmente la Torá. Bueno, eso lo pone al mismo nivel y con el mismo grado de justicia que los escribas y fariseos que también observan la Torá. Entonces, según Jesús, su justicia todavía no es mayor que la de ellos. Entonces usted no califica a lo que Jesús dijo en este verso, que su justicia se supone debe ser mayor a la de ellos. Y entonces, si nos basamos en eso, usted no va a entrar en el reino de los cielos si nos ponemos en ese plano. Entonces, ¿en qué es mayor su justicia, hermano? Dígame. ¿En qué es mayor su justicia que de los judíos allá en Israel, religiosos que cumplen la Torá? ¿En qué grado? ¿En qué es mayor su justicia? En nada, hermano. Usted está observando la Torá igual que ellos. Y a veces, me atrevo a decir, un poco menos que ellos. Pero digamos que están iguales y que su observancia de la Torá es igual que la de los judíos religiosos. Como decimos en mi tierra, hermano, entonces estamos jodidos. Tengo mucho que decir, pero es un poco frustrante para mí no poder explicar todos los aspectos involucrados y con otras muchas escrituras. Así que voy a intentar explicar con un pequeño panorama del capítulo 5 de Mateo para darme a entender. Le dejo de tarea leer con cuidado este capítulo para que vea que lo que le digo es así. Aunque voy a tratar este asunto, voy a retomar Mateo 5 en el siguiente video un poco más detallado, pero aquí vamos a ir superficialmente. Mateo 5, si alguien gusta irlo buscando en su Biblia, magnífico. Ya mencioné que Jesús está tratando de que sus discípulos entiendan que su justicia tiene que ser mayor que la de los religiosos observantes en relación a la Torá. Porque Jesús está yendo más profundo. Jesús está yendo a la raíz del problema en el corazón del hombre. La Torá básicamente trata con las infracciones, y eso es lo que dice el verso que leímos, las infracciones que hacen que el hombre peque. Para, por así decirlo, con la Torá se mantienen a raya, por así decirlo.
Ese es el antiguo pacto. Pero en este nuevo pacto que Jesús está introduciendo, Él no solo quiere tapar por encimita el pecado de los transgresores para que no mueran, si me doy a entender, sino que Él quiere quitar el pecado del mundo. Ese era uno de sus títulos. No solo quiere perdonarlo y taparlo, no solo quiere barrerlo, por así decirlo, y echarlo debajo de la alfombra. Jesús quiere deshacerse del pecado en la vida del hombre de una vez y por todas, hermano. Él va más allá. Mire, ya con solo eso podemos ver que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Si usted lo nota, en Mateo 5, versos del 1 al 12, Jesús está enfatizando aspectos del carácter de los hombres en su interior. Pero ninguno de esos aspectos del carácter que Jesús está mencionando en lo que nosotros llamamos las bienaventuranzas, ninguno de esos está en la Torá. Como dije, voy a tocar esto en el próximo video, un poco más detallado. Los pobres de espíritu, los que lloran o los que sufren, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, los que padecen vituperio y oprobio por causa del nombre de Yeshua. Nada de eso está en la Torá. Y todo tiene que ver con la parte interna y espiritual de los hijos de los hombres. Jesús está apuntando a las intenciones del corazón del hombre, quitando la vista de observaciones religiosas externas. Es espiritual dentro del hombre y no tiene nada que ver con observaciones externas y infracciones externas. Pero al mismo tiempo, Jesús está enfatizando que ese trato espiritual dentro del hombre deberá tener una manifestación externa, a tal punto que habrá obras de los discípulos que servirán para que todos los hombres vean el resultado en buenas obras y glorifiquen a Dios por eso. Así dice ahí en ese capítulo, usted lo va a revisar después. Más adelantito veremos la otra cara de esta misma moneda, porque todas las verdades de la Biblia tienen aspectos que deben ser considerados que quizás no estoy mencionando en este momento. Pero fíjese bien, el origen de la justicia que Jesús enfatiza en este pasaje de Mateo 5 no es la observancia externa para que los hombres vean la justicia o las obras justas o las buenas obras. El origen no es externo sino interno en la Torá. En otras palabras, Jesús odiaba que cumplieran la Torá para exhibirse a sí mismos como cumplidores, para demostrar a los demás qué espirituales eran y qué cumplidores de la Torá. Y como veremos más adelante, en este nuevo pacto, Jesús quiere llevarnos al punto más elevado en este camino, en donde no hacemos nada si el Padre no nos lo pide. Esa es la parte máxima de esta caminata a la cual el Señor Jesús quiere llevarnos. Pero luego dice en este mismo capítulo de Mateo 5, en los versos del 17 al 19, que Él no vino a abrogar la ley y los profetas, sino que vino a cumplir, y que hasta que pasen el cielo y la tierra toda jota y tilde deberá ser cumplida. Ese pasaje de Mateo 5, el 17 al 19, es muy mal usado por muchos para decir que debemos todos observar la Torá, y con eso le lavan el cerebro a gente que no conoce su Biblia. Pero ya mencioné que el observar la Torá en sí mismo no nos provee una justicia mayor como la que habla el verso 20 o como exige el verso 20. Luego, Él da una palabra superior a la simple observancia externa de la Torá. El verso 21, Él dice, oísteis que fue dicho. Verso 27, oísteis que fue dicho. Verso 31, oísteis que fue dicho. Verso 33, oísteis que fue dicho. Verso 38, oísteis que fue dicho.
verso 43, oísteis que fue dicho. Como dije, esto lo voy a tomar en el siguiente video más detalladamente. Solo estoy presentando un panorama de Mateo 5 para tratar de explicarme de que Jesús está elevando la moralidad de la Torá. O sea, sí hay un cumplimiento, pero el cumplimiento que hay lo estoy tratando de explicar en el nuevo pacto. Ahorita vamos a ver. Jesús, después de que dice todas esas veces oísteis que fue dicho, y cierra, toda esa serie la cierra en el verso 48, donde dice, sed pues vosotros perfectos. Hermano, ese es un nivel bien alto. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús estaba elevando la moralidad de la Torá a otro nivel. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere enfatizar con eso de que oísteis que fue dicho? ¿Qué quiere decir con eso? Pensémoslo un poco. Primero, ¿en dónde fue dicho eso? En la Torá. ¿Y quién lo dijo? Dios, el Padre, el Eterno, lo dijo. Fue dicho por el Padre en el pacto antiguo, cuando Él estableció un pacto en el Sinaí y dando la ley. Fue dicho entonces, Él dijo entonces. Pero hay algo que debemos comprender en este pasaje, porque Dios dijo en el pasado y estableció el nuevo pacto. Entonces, eso pareciera como que Jesús viene, pues el Padre dijo, pues ahora yo les digo otra cosa, como que Jesús estuviera contradiciendo al Padre. No, hermano, hay que conocer por eso la Biblia. En Hebreos leemos en el capítulo 1 y verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, o sea, los Abraham, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En otras palabras, no es que Jesús está contradiciendo al Padre, es que el Padre lo autorizó para venir a elevar la Torá a un nivel superior del que estaba, el cual era una observancia externa y física, para elevar la Torá ahora a un nivel moral superior y de observancia espiritual, como voy a tratar y estoy tratando de explicar aquí. Así que, en otras palabras, Jesús está elevando la Torá a un nivel más alto que requiere una intervención espiritual al corazón del hombre por medio del Espíritu. Y esa intervención es nacida en Dios mismo. Nos está sacando de una observación externa, nacida en las buenas intenciones del hombre de observar la Torá, lo cual es carne, porque no nació en Dios. Él nos está trayendo por medio del nuevo pacto otro nivel que requiere la intervención del Espíritu. Eso no lo podemos hacer solos y requiere también una relación personal con el Padre y con el Hijo. Si los hombres que por 3.500 años no han podido hasta el día de hoy cumplir fielmente los mandamientos de la Torá, no cumplieron al nivel humano. Escuche esto, hermano. No cumplieron al nivel externo, al nivel humano. ¿Puede usted imaginar ahora? La Torá no está siendo abrogada, sino que está siendo elevada a un nivel que requiere el poder de Dios por medio de su Espíritu para un hombre poder llegar a ese nivel. Y si nosotros no pudimos por nuestra carne en 3.500 años cumplir lo menor, ¿honestamente cree usted que nosotros vamos a poder cumplir lo mayor? ¿Qué era lo menor? La ordenanza de que si tú codicias, si te metes en adulterio con la mujer ajena, pues pecas y que no hay que adulterar. Ahora Jesús vino a poner un nivel superior y ahora dijo, ni lo pienses. Es un nivel más elevado. Hermano, eso requiere una intervención del Espíritu de Dios y los hombres que me están escuchando saben de qué les estoy hablando. Si no pudimos cumplir lo que está a nivel terrenal, ¿honestamente cree usted, hermano, que podremos cumplir lo que está a un nivel celestial?
a un nivel que Jesús lo está elevando ahora, si no cumplimos lo externo y lo carnal. ¿Honestamente cree usted que podemos ahora cumplir lo interno y lo espiritual por nosotros mismos? No lo creo, hermano. No sin el espíritu de vida. Lea conmigo lo que dice Jesús mismo en Juan capítulo 7 y verso 19. Note bien, hermano, esto es lo que dijo el Hijo. Acuérdese que el Hijo fue enviado en nombre del Padre para hablarnos en estos postreros días una palabra diferente a la que fue dada en antaño. Y mire lo que dice Jesús aquí, y le está diciendo a gente que cumple la Torá. Mire lo que le está diciendo Juan 7:19. ¿No os dio Moisés la ley? ¿No os dio Moisés la Torá? Y ninguno de vosotros cumple la ley. Escuche, hermano, son palabras de quién esas, hermano. De Jesús. Dice Jesús dijo, y ninguno de vosotros cumple la ley, hermano. Usted que está cavilando y que lo están enredando para volver a la Torá y al cumplimiento de la ley y volverse atrás, hermano, en eso que está enfermando la mente de muchos creyentes. Aquí Jesús está diciendo que nadie la puede cumplir. Usted cree, no se deje enredar por aquellos que le están tratando de elevar al cerebro y decirle que usted sí puede. Hermano, la Biblia dice que usted no puede. Jesús dijo a los observadores de la Torá, y lo leo otra vez, Juan 7:19, ahí está en pantalla. No os dio Moisés la Torá, y ninguno. ¿Cuántos, hermano? Ninguno de vosotros cumple la ley. Jesús lo dijo, y luego les dice en el verso 23 que ellos quebrantan la ley. Escuche esto, hermano. Porque si a un bebé le toca la circuncisión a los 8 días, ¿no? Según la ley, le toca la circuncisión a un bebé en sábado, quebrantan el Shabbat, quebrantan el sábado y lo circuncidan. Note bien, hermano, lo que está pasando ahí. Les está diciendo que quebrantan la Torá para no quebrantar la Torá. Hermano, ahí está en la Biblia. Hipócritas. Nadie está cumpliendo la Torá. Nadie lo ha hecho en 3500 años, ni lo harán. Lo están engañando, hermano. Hay un nuevo nivel. Yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Hay un nuevo pacto. El Hijo ha hablado. Dios ha enviado al Hijo para hablarnos en estos postreros días, como leímos en Hebreos. En aquel tiempo Él habló de muchas maneras a los padres por los profetas y por la ley, pero ahora está hablando por el Hijo. Y el Hijo está diciendo aquí que ninguno de vosotros cumple la ley. Por eso, por así decirlo, Jesús cerró en Mateo 5 diciendo, sed pues vosotros perfectos. Hermano, eso es un nivel que no podemos humanamente llegarle. Necesitamos la vida del Espíritu para llegar ahí. Y el nuevo pacto es la ley del Espíritu de vida, como seguiremos viendo en un momento. Así que, amados ajín, eso no se puede cumplir con la carne. La manera en que Jesús está elevando la Torá y que dijo que no se va a dejar de cumplir ni una jota ni una tilde es más elevado. No es una observación externa como antes. Jesús vino a elevar. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho lo otro, pero yo os digo. Y en todas las ocasiones, como veremos en el video que viene, Jesús elevó el mandamiento y lo hizo más complicado y más difícil, imposible de cumplirlo humanamente. Se necesita la intervención del Espíritu de Dios y una relación personal con Él para poder lograr tal cosa. Por eso se nos está proveyendo de un nuevo y un mejor pacto que no requiere la observancia carnal de la Torá, sino que será trabajo del Espíritu el escribir los mandamientos en corazones de carne. Por eso es que Jesús dijo que la Torá no está siendo abrogada. Toda jota y tilde será cumplida, por supuesto, y es eterno porque dice que hasta que pase el cielo y la tierra. Pero este cumplimiento ya no
es carnal del antiguo pacto, sino que es espiritual del nuevo pacto. Ya no es porque yo decido. Usted decide unirse a las raíces hebreas para cumplir y ahora ser hebreo. Hermano, ya no es, eso es carnal, eso es la carne, eso es decisión propia. Ya no es porque usted decida cumplir, ya no es porque yo escojo que voy a cumplir. Ya no es porque yo soy muy decidido y lo voy a hacer. Ya no es porque yo soy muy espiritual. Ya no es porque ahora me voy a hacer judío. Ya no es porque es un esfuerzo humano. Hermano, tenemos que comprender el nuevo pacto. Hermanos de las raíces hebreas que me están escuchando, yo les tengo malas noticias. Les elevaron la Torá a un nivel inalcanzable humanamente y que es imposible lograrlo sin la ley del espíritu de vida en Yeshua. En este nuevo pacto o este nuevo nivel, no es que usted decide qué Torá obedecer, sino que usted por medio de una relación personal con el eterno Elohim Israel, el Dios verdadero Israel, Él le hablará por medio de su espíritu o su ruaj. Usted entiende esas palabras, que es lo que Él quiere que usted haga. Usted no puede decidir por sí mismo, eso es carne, sino que usted depende por completo de Él. Si usted decide por sí mismo hacer esto o aquello, eso estará saliendo de los parámetros del nuevo pacto o la ley del espíritu de vida. ¿Y por qué ese espíritu de vida? ¿Por qué lo pone así la Biblia en el nuevo pacto? ¿Qué es lo opuesto, hermano? ¿Qué es lo opuesto al ministerio del espíritu de vida? Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3. Vamos a leer desde el verso 6. Lo leo rapidito porque esto ya lo compartí en el video pasado, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de la Torá, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte, mire cómo le está llamando a la Torá, hermano, el ministerio de muerte grabado en letras en piedras fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, o sea, la ley debía perecer, escrito en piedra. Verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Eso es el nuevo pacto, hermano. Eso no se puede hacer con la carne. Eso no se puede hacer con una simple observación externa de la Torá. Se necesita la vida y la guía del Espíritu para eso. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Verso 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, o sea, la ley va a perecer y está llegando sus días, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que este verso ya lo vimos en el pasado. Claramente fuimos sacados del antiguo pacto y de vivir bajo la ley o la Torá del antiguo pacto para ser elevados a un nuevo nivel, a un nivel superior que nos trajo Yeshua, que es una nueva ley. ¿Y cuál es esa nueva ley? La ley del espíritu de vida en Yeshua el Mesías, como ya leímos. En Romanos 7:4 dice, y lo pongo en pantalla, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a... ¿Qué, hermano? ¿Habéis muerto a qué? A la Torá. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la Torá mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero ese fruto no es nacido en usted, ese fruto es nacido en el Espíritu, y lo dice en varias partes del Nuevo Testamento. Note bien, hermano. Además de decir que hemos muerto a la Torá, en ese verso que está en pantalla, dice que ya no somos de la Torá, sino que ahora somos de aquel que resucitó de los muertos. El verso 6, Romanos 7:6.
pero ahora estamos libres de la ley. Ahora estamos libres de la Torá por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Saben lo que dice el diccionario Strong's en esa palabra sujeto? Que la ley nos tenía sujetos. Dice que nos tenía detenidos. Dice que nos tenía apretados contra el piso, hermano. Así dice, ahí usted puede buscarlo. Es la palabra G2722. Y también, ¿sabe qué palabra usa? Una palabra muy fuerte. Dice de que la Torá nos tenía poseídos, nos tenía retenidos. Entonces leo el verso otra vez. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen, escuche esto, hermano, nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Lo voy a volver a leer. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la Torá por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, nos tenía apretados contra el piso, dice el griego. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cuál letra, hermano? La Torá, ahí lo dice el mismo verso. Régimen viejo versus el régimen nuevo. Usted debe tomar una decisión. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo... Ahí está diciendo, hermano, que ya no estamos bajo la ley. Y yo sé que le van a decir mil y una cosas, hermano, estos que están influenciando su mente y tratando de lavarle el cerebro. Pero aquí está mostrándole la Biblia, hermano, bien claro lo que está diciendo. Pablo está diciendo, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. No estamos bajo, ¿qué dice ese verso, hermano? No estamos bajo la Torá, no estamos bajo la ley. En Romanos 5:13 dice, ahí está en pantalla, hermano, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero escuche esto, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. ¿Puede verlo, hermano amado? Si ya fuimos sacados de debajo de la Torá, ya no se inculpa de pecado. La Torá ya no puede acusarnos. Fuimos sacados de debajo del concepto de que el pecado es infracción de la ley, porque para nosotros en Yeshua ya no hay ley a la manera antigua de la Torá y la observación externa o infracción de la Torá. Entonces eso nos ayuda para saber que hay manera y por eso estamos estudiando. Todavía no termino, voy a seguir explicando para que veamos cómo es que funciona esto. Hermano, esto es tan maravilloso que yo sé que muchos luchan en su corazón porque no pueden creerlo. No puede ser tan fácil, no puede ser lo que Jesús hizo. Hermano, piense lo que está diciendo. No puede ser que Jesús haya hecho una cosa tan maravillosa como esa. Oh, hermano, por eso dice en Hebreos diciendo que aquellos que quedaron tendidos en el desierto fue por causa de incredulidad. Amados, esta es una gran salvación. Pero ¿sabe qué? Todavía no termino. Entonces, si la definición del pacto antiguo o del pacto de la Torá es que el pecado es infracción de la ley, pero la Biblia dice que si estamos en Yeshua o en Jesús ya no estamos bajo la ley como leímos, entonces, ¿cuál es la definición del pecado ahora? En el nuevo pacto, ¿con qué quedamos? Lo voy a decir y luego lo voy a explicar. La definición de pecado en el nuevo pacto es la siguiente, escuche bien. La desobediencia a la voz del Espíritu cuando Él nos habla para que vayamos y hagamos algo. Si alguien desobedece esa voz, eso es el pecado en el nuevo pacto. Pido que el Padre Eterno me dé palabras para tratar de explicarme y que abra los ojos del corazón de aquel que me está escuchando. Yo transmito esta energía, yo transmito esta conexión con el Padre y con la verdad, con el Espíritu de verdad para que llegue a los corazones de los oyentes. Hay otros aspectos, hermano, acerca de las Sagradas Escrituras que no estoy mencionando aquí, así que
cuando diga algo acerca de lo escrito de la Torá o de la Biblia, de la ley, no tenga miedo, hermano, de que ya no estamos debajo de eso. No tenga miedo de oírlo, no tenga miedo de hablarlo. Es la Biblia. Hay un sano balance a esta verdad que estamos estableciendo, pero debemos aprender a vivir por el Espíritu y no por la letra. Escuche y abra su corazón, hermano. Podría ser edificado aprendiendo cómo es que funciona esto del nuevo pacto. Voy a leer, y puede usted leerlo también en Romanos 8, del 1 al 4, que lo voy a poner en pantalla. Lo voy a leer así de corrido ahorita los 4 versos, y después vamos a ir un poco más despacio, tratando de voy a hacer algunos comentarios. Dice Romanos 8 del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Verso 2. Porque la ley, escuche hermano esa frase, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la Torá, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Verso 4. Escuche bien, para que la justicia de la ley, para que la justicia de la Torá se cumpliese en nosotros, verso 5, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andamos conforme al pacto antiguo, sino conforme al pacto nuevo del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el contexto de este pasaje, hermano? De que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Eso lo podemos ver en el capítulo 7, verso 17 y en el verso 20. En esos 2 versos dice, el pecado que mora en mí. El contexto del pasaje que estamos leyendo de Romanos del 1 al 4, el contexto, lo que dice antes, está hablando Pablo acerca del pecado que mora en mí, de ese problema. Y el capítulo sigue diciendo, en el verso 24, ahí mismo, antes de entrar al capítulo 8, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, vamos a ver otra vez el pasaje, Romanos 8, del 1 al 4, y eso está en pantalla. Ahora, pues, ninguna condenación. ¿Condenación? ¿Quién nos condena? El contexto nos está diciendo por todos lados de este pasaje, hermano. ¿Quién nos condena? La Torá. Nos condena porque no la podemos cumplir, porque somos encontrados infractores, porque somos encerrados en pecado toda la humanidad. Y también ya lo leímos en 2 Corintios 3:9, donde la Torá es llamada el ministerio de condenación. Así que dice el versículo, ahora pues ninguna condenación. No se está refiriendo a perdición eterna, aunque sí tiene como consecuencia eso, pero la connotación griega de la palabra de este verso tiene que ver con una acusación, con algo que se levanta contra nosotros. Así que lo que está diciendo este verso básicamente es que ninguna cosa que diga la Torá nos puede ahora condenar. Eso es lo que está básicamente diciendo. ¿Y por qué? Ya no puede dictar ninguna sentencia contra nosotros o acusarnos de nada. Bueno, eso lo vamos a ver en un momento. Pero sigamos con el verso 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo estoy consciente que ese verso, esa parte, la parte B de este verso, no aparece en algunos de los manuscritos más antiguos, pero el concepto que está diciendo de la vida del Espíritu sí aparece por todos lados en el libro de Romanos y en el Nuevo Testamento. El verso 2 sigue diciendo, escuche bien, ahí está en pantalla, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Ahora, ¿cuál es la ley del pecado? Bueno, el próximo verso está diciendo de qué está hablando. Y lo dice claramente, porque lo que era imposible para la Torá, o sea, la ley del pecado es la Torá, es el contexto, lo está diciendo allí. La ley del pecado es la ley de la Torá. Pero siguiendo con la lectura de este verso 2 de Romanos 8:2 dice, me ha librado de la ley del pecado, ya vimos la ley del pecado en la Torá, y de la ley de la muerte. ¿Y cuál es la ley de la muerte? El apóstol Pablo en 2 Corintios 3:7, ya lo vimos eso, dice que él sigue el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Otra vez, ¿qué es eso? ¿A qué corresponde esa descripción de un ministerio de muerte grabado con letras en piedras? A la Torá, hermano. La Torá está siendo llamada aquí el ministerio de muerte por el apóstol Pablo mismo. He oído a algunos hermanos de las raíces hebreas decir que hay 7 leyes, pero escuchándolos cuidadosamente me doy cuenta que simplemente están mal, porque las expresiones bíblicas a las que se refieren son sinónimas de las demás. También tengo una pregunta. Si el apóstol Pablo, como estudiamos en un video pasado, está diciendo en Gálatas 4:24 que hay lo que él llamó los 2 pactos, Gálatas 4:24. La pregunta es, si tenemos 2 pactos, ¿por qué va a haber 7 leyes si solo tenemos 2 pactos? Eso no hace ningún sentido. Pero si alguien quiere seguir pensando que son 7 leyes, adelante, no acepte mi corrección. Así que el apóstol Pablo, como vimos, llamó a la Torá el ministerio de muerte. Y este verso 2 que estamos leyendo de Romanos 8:2 está diciendo que fuimos hechos libres de la ley de la muerte impresa en la Torá. El verso que estamos leyendo, lo vuelvo a leer, el verso 2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la ley de la muerte, que los dos son la Torá. Ahora, en Romanos 8:3, que es el pasaje que estamos leyendo, dice, porque lo que era imposible para la ley, imposible para la Torá, por cuanto era débil en la carne, por nuestra debilidad no podemos cumplir la Torá. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, lo encerró, le puso cerrojo, lo metió, por así decirlo, en una jaula que es la carne. Entonces, por así decirlo, si nosotros aprendemos a andar en el Espíritu, somos sacados del radar, de la cárcel o de la jaula en donde está encerrado el pecado. Lo voy a volver a decir. Dice este verso que leímos que Jesús encerró, condenó, redujo el pecado y por así decirlo, lo metió bajo llave, lo encerró en una celda que se llama la carne. El pecado está en la carne, el pecado que mora en mí está en la carne. Si nosotros aprendemos a aplicar la ley del espíritu de vida que dice el verso anterior, el pecado nos saca de la celda, porque dentro de esa celda solo se mueve la carne y ahí reina el pecado. Si nosotros aprendemos a vivir según la ley del espíritu de vida, nos saca, el espíritu nos saca de la celda donde está encerrado el pecado, donde está condenado el pecado encerrado. Jesús vino y lo encerró allí. Si nosotros salimos de la celda por el espíritu,
espíritu, el pecado ya no nos va a alcanzar y vamos a poder ser completamente libres de la presencia del pecado. Quiero invitar a los oyentes, para quienes han comprendido esta verdad de las Escrituras en sus corazones. Hermano, ayúdeme a traer de regreso a los hermanos que han sido engañados. Quizá algunos no volverán, pero usted puede hacer algo para traer de regreso a muchos. Ponga el link de este video en todas sus redes sociales y así estará colaborando, contendiendo por la verdad del Evangelio y tratando de rescatar las almas de estos hermanos amados. También usted puede, todas las personas que conozca, darles copias de este link y cómo accesar este video para que ellos también lo escuchen. Así estará usted colaborando para contender por la verdad del Evangelio. Quiero decir también a los hermanos que son de las raíces hebreas, muchos van a decir, pero lo que pasa es que usted está usando una Biblia que no es original. Eso es lo que ellos dicen. Pero quiero decirle, usted está equivocado, porque todos los versos que di en este video han sido cotejados con Biblias que han sido traducidas del hebreo, del arameo y del siriaco. También Biblias como la Pechita y otras versiones del arameo. Pero también me encontré la deshonestidad y la mentira de gente de entre los de las raíces hebreas que están pecando delante de Dios porque están cambiando las palabras de los versículos en sus versiones para que digan lo que ellos quieren que la Biblia diga. Voy a probar eso sin lugar a dudas en otros videos y voy a dar el nombre por nombre de las versiones falsas y los versos que han cambiado. Yo siempre hago muchas comparaciones y hay muchas Biblias traducidas del hebreo, arameo y siriaco que están iguales aún hasta con la Reina Valera, pero que no están iguales con esas versiones de los de las raíces hebreas. Ciertamente su castigo ya está escrito por cambiarle el texto de las Escrituras. Hermano, por razones de tiempo voy a dejar aquí este tema, pero lo seguiré tratando en el siguiente video, en donde iremos poco a poco aprendiendo. Voy a dar sugerencias y voy a compartir cómo podemos vivir una vida en el Espíritu. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Yo sé, hermano, que se han hecho tantas tonterías por decir que el Espíritu cayó y que tanta falsa y torcida énfasis que se hace, hermano, en esas cosas, pero eso no quita de que esto sea una verdad maravillosa de las Escrituras, y voy a compartir cómo podemos nosotros aprender a andar conforme a la ley del Espíritu de vida para salirnos de la celda de la carne donde fue encerrado el pecado y ya el pecado no podrá alcanzarnos. Pero eso lo veremos más adelante. Que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su corazón y en su mente desde ahora y para siempre. Amén.